Hola hermanos, el día de hoy, 26 de octubre del 2024, se termina la semana 29 del tiempo durante el año, sábado pues de la 29ª semana del tiempo ordinario. Hoy les voy a hablar del quinto papa, sí, sí, San Evaristo. Upa, ¿qué se puede decir de San Evaristo? Se supone que había nacido en Egipto, pero de la diáspora, o sea, era un judío, y debe haber nacido alrededor del año 60 de nuestra era. Eh, Evidentemente no tenemos datos tan ciertos, ¿no? Otros dicen que era hijo de un judío nacido en Belén, aquí que era griego realmente de origen. Pero bueno, lo que sí se sabe, y eso lo atestiguan San Ireneo de León y Eusebio de Cesarea, sobre todo en la historia eclesiástica, que, ¿cómo se llama? Era una persona muy versada en la palabra de Dios. Y eso implica que tenía que tener algún conocimiento del mundo judío. O sea que ahí es donde entra el problema, ¿no? Luego, otro elemento importante de la vida de él es que es el primero en llamar directamente a la Iglesia Santa, la Santa Iglesia Católica. Bueno, también hay otros que, fíjense, es interesante, porque le llaman no Evaristos, sino Auristos o Aristus. El Aristos en el mundo griego es el mejor, lo excelente, ¿no? Bueno, y el pontificado de él tiene que haber sido a finales del siglo I e inicios del siglo II, siempre se le coloca entre el 96 y el 108. Ese es lo que sigue, sobre todo el Liber Pontificalis, es el que sigue esto. Bueno, el Eusebio va a decir que no es 90 y va a llevarlo del 99 al 108, no del 96 al 108. Bueno, hay algunos testimonios de que mantuvo, sobre todo en la región de la península itálica, una muy buena relación con los obispos y a él se le consultaba, evidente había una referencia. Vamos, en los primeros siglos no era exactamente igual que en el caso nuestro hoy en día, ¿verdad? Que la referencia directa es el Papa, pero siempre había una referencia grande y un respeto, una reverencia grande, disculpen, no una referencia. Se dice que escribió algunas cartas dirigidas a los obispos de África, también a los obispos de Egipto, pues acuérdense que decimos África, estamos hablando de la provincia de África del Norte, ¿no? Luego, otro detalle importante, ¿no? Él fue el que empezó a crear los tituli, lo que más tarde van a ser las parroquias, ¿no? Y entonces, y que ordenó a un montón de sacerdotes y demás. Bueno, hay una cosa bella detrás de esto. En la lista que hace San Ireneo, porque acuérdense que San Ireneo, para probarle a los herejes que la iglesia, sobre todo a los gnósticos, que la iglesia católica era la verdadera iglesia, entonces utiliza sacar la lista de los papas, ¿no? Y de ahí vendrá el asunto. Se dice que murió, aquí es donde está el problema, ¿verdad? Porque hay dos referencias. Una que tiene que haber muerto en el año 117 y otro que en el año 108, que es la más probable, ¿no? Es la más probable. Bien, ¿qué decir? Lo de la fiesta, lo de colocarla el 26 de octubre, eso responde sencillamente a que parece ser que sus reliquias fueron trasladadas y colocadas en el lugar donde originalmente estaba, porque el martirologio jeronimiano dice una cosa, pero igual, parece ser que estaban colocadas en el mausoleo, en la tumba de los mártires, en una de las catacumbas, supuestamente la de San Calixto. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, seguimos en la carta a los Efesios, ahora capítulo 4, versículos del 7, el versículo 7 y luego nos saltamos del 11 al 16. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Así ya no seremos como niños zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De él todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia
de cada una de las partes. Y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La insistencia de Pablo de volver a construir por el amor, cimentados y arraigados, ¿se acuerdan? Arraigados y cimentados en el amor para conocer el alto, el ancho, el largo y el profundo del amor de Dios. Bueno, sigue el tema. Aquí evidentemente, si ayer habíamos hablado de la unidad, sí, hoy lo que hace Pablo es subrayar, ¿hay una unidad en la iglesia? Claro que la hay, pero no uniformidad. O sea, la uniformidad no es legítima en la iglesia. No es que todos tenemos las mismas funciones, todos tenemos el mismo criterio, los mismos pensamientos. No, es decir, en la iglesia hay apóstoles, en la iglesia hay evangelizadores, hay profetas, hay pastores, hay maestros. Es decir, todo esto para capacitar a los fieles. Es interesante. O sea, todo ministerio dentro de la iglesia es para construir el cuerpo de Cristo. No tiene ningún otro sentido. Es decir, ¿para qué? No es, ¿cómo les diría? No es absoluto en sí mismo el papado, el episcopado, el presbiterado. No lo son, hombre. Cada una de las funciones dentro de la iglesia es para que todos lleguemos a alcanzar todas las dimensiones, ¿no? La plenitud de Cristo, volvemos, largo, alto, ancho y profundo. Y así de esa manera, dice Pablo, miren lo que advierte Pablo. Es que si no terminamos siendo llevados como veletas allá zarandeados por las olas o llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina. Qué pena cuando la gente no persevera en la fe, ¿no? Cualquier cosita que le endulce el oído, cualquier predicadorcito que les dice cosas ahí atractivas y qué bonito y medio les envuelve ahí. No. Hay que mantenernos firmes en la verdad, hombre. ¿Cómo se logra eso? Viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, que es Cristo. Viviendo sinceramente en el amor. Ahí está el punto. Viviendo sinceramente en el amor. Cuando nos engañamos o pretendemos engañar al mismísimo Dios, el daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Hay que vivir sinceramente en el amor, que el amor sea honesto, que el amor sea sincero, que la entrega sea legítima, que los dones que hemos recibido contribuyan a la unidad para el bien de todo el pueblo, para capacitar a los fieles, para llevarlos al verdadero amor y a la unidad legítima que solo está en Cristo. El Evangelio, Lucas siempre, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo siempre insisto en el tema de que toda muerte es un reclamo. Toda muerte es un reclamo. Nos exige, así haya sido de una persona fiel, llena de Dios, constante y perseverante en la vida de la gracia, como los que no. Toda muerte nos está llamando la atención, nos está cuestionando cómo estás viviendo, cómo estás llevando adelante tu vida. Entonces, claro, Jesús utiliza la imagen de estos que mandó a matar Pilato en el templo y los otros que han muerto, unos por la mano del hombre, ¿no? Del desgraciado, del sanguinario ¿cómo se llama? De Pilato, iba a decir de Herodes, y los otros por un accidente, ¿no? Entonces, claro, son 2 tipos de muerte distintas, pero lo que pasa es cuando como dicen, ¿no? Es que eso es un castigo de Dios. Eso es porque había algo, tenían que, piensen, es casi la mentalidad de lo que hemos leído con respecto a Job, ¿no? Seguramente algo hicieron mal, seguramente hay algún pecado detrás de todo esto. Pues no, es decir, lo que tenemos que entender es que es una oportunidad que Dios nos da, que al escuchar de accidentes, de muertos, de lo que sea, lo que tenemos nosotros es que revisar, ok, y si a mí me tocara presentarme delante del Señor hoy, ¿estaría con el corazón limpio, puro, para presentarme a Él?
o no he estado dando ningún fruto. Ay, si no estoy dando fruto, bueno, este llamado de atención para que me ponga las pilas, para que realmente entre en el ritmo de lo que Dios quiere. Les invito a hacer oración breve. No es la primera vez que vienes y que la higuera muestra sus hojas arrogantes, verdes, grandes, ásperas, sin fruto, engañándote. Sabes que ocupa terreno fértil, que sudaste y te deslomaste cuidándola, para que diera los higos mejores, inútilmente. Y aunque tiene ganas de cortarla, tu corazón hortelano se resiste. Le cavarás la tierra, le echarás abono nuevamente. Déjala un poco más, déjanos un poco más, déjame un poco más, Señor, y cuídame. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Evaristo, Papa y Mártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.